El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCOR, es el organismo creado por la Ley 329-98 que regula todo el proceso relacionado con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en la República Dominicana. Esto es el sí más importante de la vida. Hola amigos, damos inicio a este podcast especial en la que tenemos el honor de tener con nosotros y conversar el doctor Fernando Morales Villini, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INCOR. Nos acompañará para hablar sobre los inicios, retos y desafíos del INCOR durante estos últimos años. En el mismo nos acompaña la licenciada Yulisa Ureña y quien les habla, Elsie Fernández. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda esa teleaudiencia que sigue al INCOR de alguna forma y dar las gracias de que ya es prácticamente el cierre de mis funciones, de mi mandato como director del INCOR. Que debe finalizar en este mes. Doctor, nos gustaría saber cómo inicia en el país la donación y el trasplante de órganos. Mira, hubo algunos ensayos para decírtelo. La donación y el trasplante de órganos tiene su gran desarrollo en el mundo, desarrollado esencialmente desde finales del siglo pasado. Allí se hizo el primer trasplante renal entre unos hermanos que eran gemelos, que fue exitoso, y a partir de ahí empezó a tratarse como el sustitutivo principal de la enfermedad orgánica terminal de riñón fundamentalmente. Luego, en la década del 60 empezaron los trasplantes hepáticos, cardíacos y también los de pulmón y páncreas y otros órganos sólidos. Indudablemente, esa mitad de siglo marcó al trasplante como la opción terapéutica más importante para la sustitución de estos órganos enfermos en pacientes. Y así el siglo XX entró, esperábamos que quizás hubiera otra alternativa, pero el siglo XX entró también, el siglo XXI entró ya con una nueva arma terapéutica, que es la esperanza de que podamos tener trasplantes exitosos de animales como los xenotrasplantes de cerdo, o la posibilidad de que en un futuro las células madres puedan sustituir los órganos dañados. Todavía no ha podido ser una práctica corroborada científicamente. El trasplante sigue siendo el tratamiento idóneo para estas enfermedades y en República Dominicana, quizás de una forma anecdótica, el doctor Yunen en el año, creo que 79, intentó hacer el primer trasplante renal. Luego, en el año 86, en el Hospital Salvador B. Gautier, se hizo en el Hospital Cabral Ibáez de Santiago. Y luego en el servicio de nefrología y cirugía de trasplante en el Salvador B. Gautier se inició un pequeño programa, se organizó un pequeño laboratorio de histocompatibilidad y así empezó todo. Yo regresé de Cuba a finales del año 1988 y empecé a tratar de vincularme con el trabajo de donación y trasplante en el país e iniciamos un programita en Santiago de los Caballeros, conjuntamente con el doctor Bonet, para realizar trasplantes en Santiago. Luego nos trasladamos a Santo Domingo, luego fuimos al Hospital Luis Aybar, empezamos a trasplantar también en el Padre Villini, en el Hospital Robert Rick Cabral, tratando de darle la oportunidad a esa modalidad terapéutica para aquellos pacientes que realmente tienen muy pocas posibilidades económicas. Y se hizo un programa que empezó a trabajar fundamentalmente sobre la base del trasplante vivo relacionado. O sea, familiares que de forma, por amor, dan el órgano para que otro familiar de ellos pueda seguir viviendo. No fue hasta el año 2008 cuando se inició en el país la donación cadavérica de trasplante, o sea, un programa que trataba de sostener o de impulsar la donación de las personas que fallecían
por actos violentos en una unidad de terapia intensiva y pudieran donar sus órganos a otra persona que los necesitara. Y a partir de ahí empezó ese programa. Ese programa evidentemente se inició con la repercusión económica que el INCOR necesitaba anualmente. En el año 2008 fue el primer año cuando el INCOR recibió su primera asignación presupuestaria. A pesar de que fuimos creados en el año 1998 por la ley que tú mencionaste, Yulisa, no fue hasta ese año que se logró conquistar los recursos necesarios para iniciar los trabajos del INCOR, que son fundamentalmente promoción, difusión, capacitación de los recursos humanos, mantener con una educación continua a todos los que intervienen en el proceso de trasplante, coordinar la actividad de donación y trasplante tanto en los centros públicos y privados, en convivencia con los centros públicos del país, las clínicas y el Ministerio de Salud Pública, que es el rector de todo lo que es salud en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública, el ministro también es el que preside el Consejo Nacional de Trasplante. Y a partir de ahí se empezó ese trabajo. Pero en realidad el Consejo y el INCOR se juramentaron en el año 81, cuando el doctor Juan Ceballos y Castillo era el ministro de Salud. Pero no dio tiempo su gestión para que poder lograr un presupuesto para el INCOR en ese momento. Por lo tanto, el INCOR estuvo funcionando conjuntamente con la Fundación INTROS, Instituto Nacional de Diálisis y Trasplante de Órganos, desde esa fecha, y los fondos que realmente hay que reconocer patrocinaron el trabajo de donación y trasplante de cursos, talleres, congresos, inclusive se hizo la primera reunión de la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante en nuestro país en el año 87. Fueron gracias a la cooperación española, a la cooperación de la Junta de Andalucía, vía la Escuela Andaluza de Salud Pública, a la CERS, que el doctor Félix Iglesias cooperó mucho con el desarrollo de la promoción y la adopción de trasplante, y también con instituciones que fueron casualmente participaban, como la Lotería Nacional y otras, que dieron lugar a que se dispusiera de unos fondos esenciales para poder lograr que una serie de actividades, antes de que el INCOR tuviera presupuesto, pudieran realizarse. Esa es la historia, así a grosso modo. En ella participaron muchos dominicanos ilustres, algunos no están con nosotros, como el doctor Eric Báez Ortiz, el doctor Emilio Meracastro, el doctor Rudy Grullón o Ruyat Grullón, el doctor Fernando Bonet, y otros que ya se han retirado del argot, como el doctor Glaston Cumberbatch, otros que se mantienen trabajando, la doctora Esther de Luna, la doctora Celia Pérez, el doctor José Juan Castillo, bueno, un grupo de gente muy grande que me temo que... significativos, ¿verdad? Muchos años. ¿Cuántos años usted tiene ligado a la donación y trasplante en República Dominicana? Mira, Elsie, en República Dominicana desde que llegué prácticamente en el 88. Pero yo inicié mis estudios en trasplante cuando yo terminé la residencia de cirugía en Cuba en el año 84. A partir de ahí me fui a hacer una rotación por el Instituto de Nefrología y luego volví a hacer 2 rotaciones más, tanto en trasplante renal como en trasplante renal y pancreático. Prácticamente estuve 2 años y medio en el Instituto de Nefrología y me mantuve vinculado de llamadas siempre que había un proceso de extracción o de trasplante. ¿De cuántos años hablamos, doctor? Yo no quisiera hablar de tantos años, Elsie, realmente díganos, no. Porque usted... Pero realmente te estoy diciendo es el fecha. fundador de la donación y trasplante en el país. Estoy hablando la de que... referencia que hay del doctor Fernando Morales Villini dentro de lo que ha sido su trayectoria es que uno de los pioneros. O sea, no decir Bueno, el yo pionero, creo que ha habido pero una muchos... persona que se ha dedicado constante durante todos estos últimos 40 años o más de su vida a lo que es la donación. Mira, creo que cogí con rabia la donación y el trasplante, pero yo creo que hay muchos dominicanos que pusieron su grano de arena y su gran esfuerzo para que esta modalidad terapéutica se desarrollara. No quiero sin antes terminar de decir la importancia que tuvo que en el año 1994 España desde el 89 empezaba a liderar el mundo de la donación y el trasplante, y en una reunión de la tierra que hubo en Brasil, la mayoría de los países latinoamericanos le solicitaron a España ver si se podía conseguir un entrenamiento para sus
nacionales pudieran enterarse y ver qué era lo que estaba sucediendo en España en donación y trasplante, con la figura del modelo español y la figura del coordinador de trasplante, todo lo que sucedía. De esa forma me tocó a mí ir a la primera beca del primer proyecto Siembra en el 94, allí tuve 7 meses aproximadamente, sí, 7 meses en España, y ahí nos dimos cuenta de que realmente ese modelo tenía una aplicación muy factible para poder realizarlo. Todos los latinoamericanos que estuvimos allí presentes en el primero y el segundo grupo coincidimos en la realización de unificación de criterios sobre las leyes, sobre los modelos a seguir, los protocolos, los reglamentos, y casi, si ustedes ponen a ver, casi todos los leyes y reglamentos de los países latinoamericanos tienen una forma muy estrecha de seguir con lo que tiene España y Portugal, porque Portugal también es miembro. A partir del año 2005, y a propuesta de una reunión que se realizó aquí en el Grupo Punta Cana, donde se formó el Grupo Punta Cana en el año 2001, se creó el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, en una reunión de presidentes que hubo en Salamanca, iberoamericanos, y ahí se tomó la decisión de crear un grupo de Red Consejo, que yo creo que es la única que hasta el momento está trabajando eficientemente, es la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. Y a partir de ahí se han logrado elaborar una serie de documentos, recomendaciones y trabajos conjuntos entre los diferentes países que han logrado unificar criterios sobre los elementos más controversiales que la donación y el trasplante representan. Mire, doctor, usted habló de España como modelo, ¿verdad? En donación y trasplante. ¿Qué usted nos puede decir de esa adaptación que hemos realizado nosotros en cuanto a la ley 329-98? ¿Y qué tanto España ha sido el aliado de República Dominicana para proyectar esa cultura de donación y trasplante que queremos fortalecer e implementar? Mira, sin lugar a duda, España guió el mundo de la donación y el trasplante en los últimos 25 años. No es el país más desarrollado del mundo, pero sin embargo tiene un sistema de salud que se adapta a que un modelo como el modelo español, que se ha convertido en el buque insignia de la salud española, haya tenido tal repercusión. Indudablemente un liderazgo fuerte con el doctor Rafael Matesanz, a quien lo sustituye después de su jubilación la doctora Beatriz Domínguez, que han mantenido el trabajo y la cohesión de todos los grupos, tanto de Iberoamérica como también del Consejo Europeo de Trasplante, porque España ha sido la figura que ha dirigido el Consejo Europeo de Trasplante en el mayor número de años en todo esto. Y lograr eso ha hecho que en España ese modelo español lo estén estudiando en China, en Vietnam, en Estados Unidos inclusive, en todos los países latinoamericanos y en casi toda Europa, porque es un modelo que realmente ha logrado establecer un vínculo social muy grande con la familia, con la ciudadanía. Tanto así que en España en estos momentos hay una cultura de donación y trasplante y todo el mundo, prácticamente la totalidad de los españoles, son donantes de órganos por principio, porque consideran que la donación beneficia a todos y que para una persona que fallece en un hospital y que sus órganos no vayan a parar al cementerio solamente, al proceso biológico de degradación que tenemos todos y que vamos a pasar todos, sino que muchos de esos órganos han podido dar vida a otras personas. Eso es un derecho y a la vez como dicen ellos, es como salir por la puerta grande. La puerta grande es como cuando los toreros se destacan en una corrida y tienen una oreja y todo eso, entonces salen por la puerta grande, es una de las ceremonias de reconocimiento. Y yo creo que el ser humano que tiene la oportunidad de dar vida después de su muerte es extraordinario. Y yo creo que lo que nos toca a nosotros como INCOR y a todos los que estamos vinculados a la donación y al trasplante en nuestro país, es tratar de proyectar eso, que esto nos beneficia a todos, que es una necesidad nacional, que más de 3.000 dominicanos mueren todos los años por falta de un órgano. Y yo creo que tenemos que tratar de buscar la forma
de llevar eso y tratar de lograr que la gente en el pueblo dominicano entienda esto. Y pase lo que sucede en España, que cuando una persona ha tenido un accidente grave, sus familiares, lo primero que le dicen a los médicos es: doctor, si pasa lo inevitable, si pasa la desgracia de que va a morir, recuerde que él es donante. Esto es un mensaje muy fuerte. Sí, realmente debe ser muy gratificante como familia, ¿verdad? Aunque estemos pasando por un momento doloroso, que nadie quiere estar en esa situación, uno saber que tu familiar fallecido puede dar vida a otras personas. O sea, eso debe ser una actitud que nosotros debemos de considerar, de decir sí y de que pues motivarnos a seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la cultura de donación y trasplante. Doctora, nosotros nos gustaría saber cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido la institución a través de toda su historia. Mira, toda institución que inicia en un país tiene muchas cosas que vencer. Lo primero, como tú viste, tuvimos 10 años prácticamente sin presupuesto. Convencer a las autoridades que había que conseguir un presupuesto especial para el INCOR, una de ellas. Tratar de convencer a los ministros de salud de que esta es una modalidad terapéutica que hay que invertir en ella, necesaria. Muchos colegas al principio pensaban que esto se iba a llevar el dinero de todo el mundo, de todos los proyectos, que iba a ser una situación, que todo era muy costoso. Pero lo cierto es que los médicos se deben, ante todo, a la necesidad de darle a nuestros pacientes y a los más vulnerables, a los que están más graves, la posibilidad de vida o de tener una muerte digna. Yo creo que eso es fundamental, eso es parte fundamental de la medicina. Y la parte del trasplante es arrebatarle a la muerte un grupo de pacientes que tienen una enfermedad orgánica terminal, mortal por necesidad, que si no se trasplantan van a morir. Y ese era el desafío fundamental. Y eso es lo que ha sido el motor entusiasta, no solo para mí, sino para otros profesionales que laboran codo a codo con nosotros en el desarrollo de esta modalidad terapéutica. Yo creo que seguimos con problemas, pero los problemas son parte del desafío cotidiano de la vida. Entonces nosotros tenemos que convencer a las autoridades de salud. No importa que nuevos gobiernos lleguen, convencerlos de que hay que darle apoyo al trasplante, que esto no es algo que está de más, que es una necesidad nacional completa para muchos pacientes, para muchas familias, para muchos amigos que se preocupan porque otros amigos se nos están muriendo y no tenemos una sensación de impotencia de poder realizar lo correcto. Si tenemos una institución y un programa de salud que sea capaz de darle a nuestro país la seguridad de poder tener el acceso a la salud en el momento y cualquiera que sea el tratamiento que lo necesite, es el principal logro de cualquier plan nacional de salud. Y justo con esa palabra, logros, ¿verdad? Porque no todo, imagino que no todo ha sido desafíos y barreras, sino que también la institución ha de tener innumerables logros en todo este trayecto, pero a nosotros nos gustaría que por lo menos los tres que usted considera más importantes para el Plan Nacional de Donación y Trasplante, que nos los pudiera compartir. Mira, yo creo que una de las cosas que el INCOR, a pesar de ser una institución de un presupuesto muy limitado, ha logrado es el entrenamiento de recursos humanos dedicados a la donación y el trasplante. Ustedes saben que la donación y el trasplante no solo involucra médicos, puede involucrar abogados, psicólogos y diferentes especialidades. No es una subespecialidad simple y llanamente, sino que involucra cirujanos, urólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, infectólogos, microbiólogos, bueno, una gama importante de profesionales de la salud que tienen que participar en todo este proceso. Y yo creo que hemos logrado que eso se vea en el sector médico, en el sector donde se involucra. Pero además también hemos logrado empezar a tratar de estabilizar la donación como un proceso necesario para lograr dar solución terapéutica a todos esos pacientes. En el año 19, en el 2019, antes de la pandemia, nosotros logramos ocupar posiciones importantes en la donación y el trasplante en el mundo.
en donación de vivo, en donación cadavérica, lugares como 36, 40 del mundo, según las estadísticas del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, que la Organización Mundial de la Salud patrocina, según el IRODAT, es otro de los registros importantes de donación y trasplante. En nuestro medio latinoamericano tenemos el DONASUR, que involucra ya y es el órgano oficial de la Organización Panamericana de la Salud en donación y trasplante. Entonces, en todos ellos estaba República Dominicana ahí presente. La pandemia realmente nos dio muy duro, tanto que los centros fundamentales que se dedicaban a la donación y el trasplante fueron ocupados para hacer hospitales tratadores de la pandemia, y eso realmente nos sacó un poco de juego. Pero ya estamos en proceso de una recuperación activa y esperando que, por favor, que las autoridades de salud entiendan la necesidad de dar apoyo, de tener a los profesionales que se han formado en esto colocados en los centros donde ellos puedan hacer su trabajo. Si hay intensivistas con formación en coordinación de trasplante, en los centros con capacidad de generar donantes, o sea, los centros que manejan trauma, que manejan unidades de terapia intensiva amplias, que tienen tratamiento para los pacientes con infartos cerebrales, accidentes cerebrales de cualquier tipo, que son en definitiva los que pueden quizás, además de los de accidentes y politraumatizados severos, generar donantes. Porque recuerden esto, de 100 pacientes que fallecen en un hospital, apenas 2 o 4 pueden ser donantes de órganos. Y estos solamente se localizan en los centros que tienen una capacidad de sustituir la función respiratoria por un aparato de respirador mecánico, las drogas que el cerebro envía al cerebro para hacer que el corazón siga latiendo, tenemos que dársela solamente bajo coteo muy prescrito en estas unidades de terapia intensiva, y disponer de un tiempo necesario para que la familia, en ese momento tan doloroso que está pasando, tenga el tino y la comprensión de que hacer que su familiar que ha muerto pueda donar sus órganos para que otros sigan viviendo. O sea, estamos hablando de un proceso muy meticuloso, o sea, un proceso que no es complejo, tan a la ligera, exacto, muy complejo. Y doctor, una preguntita, usted que mencionaba la parte de que las estadísticas y las posiciones en las que nos hemos encontrado en diferentes escenarios internacionales, exacto. ¿Cómo usted ve el Programa Nacional de Donación y Trasplante en 5 años? Sabemos que ya usted dijo que posiblemente ya se esté en retiro, ¿verdad? Esperemos que no sea tan cierto, pero a cierta manera, ¿cómo usted nos ve a nosotros como país en materia de donación y trasplante en los próximos 5 años? Mira, yo creo que si hay una adecuada voluntad política para ayudar al desarrollo de la donación y trasplante en nuestro país, estaremos bastante bien apuntados. Sucedió algo importante. El INCOR, conjuntamente con otras entidades, se ha mantenido desde hace 10 años intentando que logremos una cobertura para los trasplantes. Excelente. Esa cobertura en el año 20 se logra con la resolución de 531-01 de la Seguridad Social, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que le da cobertura total al trasplante renal y a la donación de órganos, o sea, a la donación de órganos para el trasplante renal. En una segunda etapa estamos trabajando la de trasplante hepático, la de trasplante de médula ósea, la de trasplante de corazón y la de trasplante de páncreas. Yo creo que lograr eso permitirá a todos los pacientes que necesiten de un órgano tener el elemento clave más resuelto en su totalidad, que es los recursos económicos que le permitan acceder a esta modalidad terapéutica. Si logramos eso en su totalidad, vamos a tener profesionales con mayor capacidad de maniobra, hospitales que tienen y que van a dedicarse a invertir en las cosas necesarias para el desarrollo de esta modalidad terapéutica y de esa forma echar para adelante el trasplante. Yo creo que ha sido un gran logro. Uno de los logros principales fue llegar a que el trasplante tuviera
cobertura económica para su realización. Nos faltan los otros, pero ya estamos trabajando en todo lo que es la papelería y todo lo que son los reglamentos, normas, protocolos, para tratar de llevarlos a la seguridad social y se dé el segundo paso, incluir al trasplante hepático, al trasplante cardíaco, al trasplante pulmonar y al de médula ósea en este banco de patologías de alto costo y complejidad que están cubiertas por la seguridad social en su totalidad. Una importante noticia. Muy importante. Doctor, cuando hablamos de donación, hablamos de un tema muy sensible ante la sociedad. Hablamos de generosidad, altruismo y solidaridad. ¿Qué mensaje podría usted darle a la población dominicana y a nuestros oyentes sobre la importancia de la donación y qué se puede hacer para nosotros mejorar y quitar todo esa cultura extraviada muchas veces que tenemos de pensar esos mitos y esas leyendas urbanas que nos perjudican tanto para nosotros fortalecer esa cultura de donación y trasplante en nuestro país? Mira, yo creo que lo principal es que cada uno de nosotros nos situemos. Si nosotros tenemos la necesidad de un trasplante para seguir viviendo, ¿aceptaríamos que un donante nos diera un órgano de una persona que ha fallecido para que nosotros pudiéramos curar nuestra enfermedad? De esa misma manera, yo creo que cualquier dominicano debe pensar en lo que es la retribución. Si nosotros tenemos la desgracia de tener un familiar que ha fallecido por un evento violento, se encuentra en una unidad de terapia intensiva y el grupo de coordinación de trasplante de esa unidad de terapia intensiva le solicita sus órganos para ser puestos en una lista de espera, que no es para nadie que va a dar dinero, es una lista de espera que lo maneja una computadora indolente, y me refiero a indolente que no tiene nada que ver con lo que diga fulano o mengano. Ella tiene una serie de puntajes para cada uno de los receptores que van a tomar esos órganos y que así todo el mundo tenga las mismas posibilidades de ser trasplantado. Yo creo que ese es el elemento clave. Si nosotros podamos estar conscientes que donar nos beneficia a todos y que en cualquier momento de la vida tomar la decisión correcta es lo esencial. Y que es lo más importante, hablarlo con nuestras familias. Ese claro, deseo de si donar. usted algún momento ve este programa y se siente sensibilizado por ser donante, dice, coño, sí, yo me morí, pero mis órganos pueden darle vida a otra gente. Yo creo que usted, mi principal, porque usted no va a tomar la decisión, la va a tomar su familia. Hable con su familia. En un momento de cena, converse con ellos. Y por supuesto estaremos seguros de que si su familia entiende su decisión, ellos mismos van a ser donantes y van a respetar la decisión suya en cualquier, que no esperamos que nunca tenga la desgracia de hacerlo, pero si la tiene, respetarán su decisión. Y no queremos despedir al doctor Morales sin antes preguntarle que si usted recuerda alguna anécdota durante su trayectoria como director de la institución o en sus tiempos de cirujano de trasplante que quisiera compartir con nosotros, algo que le haya impactado. No, mira, yo te voy a dejar las anécdotas para ustedes, que se las saben y que en un futuro la puedan decir. Yo quisiera agradecer a toda la teleaudiencia, a todos los que ven este programa, que le den calor al INCOR. El INCOR es una institución que está diseñada para dar servicio a la sociedad dominicana. Yo espero que mi sucesor sea una persona que entienda que lo principal de nosotros es darle servicio a los pacientes que más nos necesitan, a los que están más vulnerables, de que no nos dejemos imbuir por nada que pueda sacarnos del camino de dar un servicio desinteresado, altruista y ético a los pacientes que necesitan un trasplante. Yo creo que esa es nuestra misión fundamental. Y con eso me despido de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Fernando Morales Villini. Agradecemos su presencia en este primer podcast que nosotros ofrecemos a la teleaudiencia. Y decirle, doctor, que para nosotros es un privilegio conversar con usted, con tantas experiencias, trayectorias, anécdotas, ¿verdad? Que no las dijo al final, pero que nos enriquece de verdad. Una trayectoria profesional que, verdad, admiramos. Muchísimas gracias, doctor, y a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Les esperamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @incort_rd, y por supuesto, pues suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.